Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, me agarraron fuera de base, como casi todos los días ahora. Bueno, hay un escándalo desatado en las redes sociales con la boda de un boliburgués, una boda que se realizó en España. Y antes de entrar de lleno en el tema, quiero hacer una reflexión sobre lo siguiente. Esta gente, esto que se han llamado boliburgueses, que piensan que pueden ir a cualquier lugar del mundo a esconderse, porque bueno, como no estamos en Venezuela, nadie va a saber que estamos en España haciendo esto, nadie va a saber, pero resulta que yo que amo tanto mi oficio, el oficio del periodismo, hoy en día tengo que reivindicarlo. Porque hay periodistas en el mundo entero que están haciendo un trabajo fabuloso reseñando lo que los periodistas que están en Venezuela no pueden hacer, porque están en Venezuela o porque están censurados. Bueno, pero hay periodistas venezolanos que están en España, que están en Europa, que están en China, que están en Finlandia, que están en todos lados y pueden contar, gracias además a las tecnologías de hoy en día, en tiempo casi que inmediato, en tiempo real, lo que está ocurriendo y con detalles, con, bueno, periodistas de investigación. Y hoy tenemos a uno de ellos aquí vía Skype desde España, lo estamos trasnochando porque allá son más de las 2 de la mañana. Está David Placer con nosotros aquí el día de hoy vía Skype. Gracias, David, por habernos atendido y sobre todo a esta hora que es tan dura para ti, ¿no? Gracias, Patricia. Estamos aquí trasnochándonos, pero no mucho porque aquí en España nos acostamos muy tarde. Bueno, los periodistas solemos acostarnos muy tarde. Yo también, para ti son las 2 de la mañana, para mí es las 2 de la mañana, yo todavía estoy despierta siempre. Somos... va con el oficio. Somos generalmente noctámbulos. Es verdad. David, has escrito y en las redes ha explotado un escándalo gracias a tu trabajo. Una boda que se realizó en España, la boda del hijo de un magnate chavista, que es Roberto Rincón, que es muy cercano al ex jefe de inteligencia venezolano, el Pollo Carvajal, por cierto, que dicen que es en su avión que se traslada el Pollo Carvajal, y dicen, porque había, cuando hubo la detención del Pollo Carvajal en Aruba, dicen que estaba acompañado de este personaje que tú has mencionado aquí, que es Roberto Rincón. Hay muchos detalles de la boda, una boda que no se entiende cómo este sujeto la puede pagar, porque ahí estuvieron Oscar de León, Elvis Crespo, Franco De Vita, Diego Cigala, Jorge Celedón y Rosario Flores, fueron los que amenizaron la fiesta. Bueno, ya por ahí, dime tú cuánto costó eso, ¿no? Pero yo quiero que los detalles, por supuesto, David, no los des tú, los detalles de lo que ocurrió en esa boda. Sí, bueno, ha sido una boda de primerísima división, ha sido una de las grandes bodas del año, la gran boda boliburguesa del año, por supuesto, y se estaban casando el hijo de Roberto Rincón, a quien ya has presentado, y la hija de otro empresario boliburgués también, que hizo una rápida fortuna, según los que lo conocen, en Mercal, empresario atunero. La chica en cuestión es Elizabeth Faró y el padre es Edgar Faró. Hicieron una boda que dejó, bueno, sorprendidos, patidifusos a los invitados españoles por el despliegue técnico, por los invitados de primera línea que ya has mencionado, 6 artistas internacionales de primer nivel, que el caché de estos artistas normalmente no baja por el tiempo que actuaron, que fueron entre 45 minutos y 1 hora cada uno, es decir, fue una especie de boda gitana larguísima, en el que cada uno cobraría aproximadamente por el caché que cobran estos cantantes, como mínimo unos 15.000 euros. Estamos hablando que entre los 6 podrían superar fácilmente los 100.000 euros solo en actuaciones artísticas. Los 100.000 euros. Sí, 100.000 euros, que sería el equivalente a, supongo, más o menos $150.000. 150. Solo en la música. El lugar donde se realizó el evento es un lugar, tú hablas como de una especie de castillo. Bueno, sí, es un monasterio.
Es un monasterio. Sí, fue un monasterio construido por los reyes católicos en la época de Isabel la Católica, en la época del descubrimiento. Fue construido, allí reposa el infante Don Juan, allí fue el centro de la Inquisición española. Es un lugar histórico, cuna del imperio español, y bueno, una ciudad en un entorno natural privilegiado. Ávila, una ciudad amurallada, a 1 hora y algo de carro de Madrid, y bueno, es un entorno sumamente privilegiado, una iglesia gótica espectacular, y bueno, según me comentan, los arreglos florales, el despliegue realmente llegó a sorprender no solo a los invitados venezolanos, que tuvieron pasaje y hospedaje pagado, por supuesto, sino también a los invitados españoles que, bueno, en esta época entienden ellos aquí y así lo ejecutan, así lo entienden las élites, que es contraproducente hacer tanta ostentación de la riqueza en épocas de crisis, ¿no? En épocas en las que aquí en España también estamos sufriendo una crisis importante, y han entendido todos, desde la realeza, desde los desfiles del 12 de octubre, desde la coronación, la coronación del propio rey Felipe VI, han sido muy austeras. Y bueno, parte de esos invitados no entienden, digamos, el despliegue y el derroche para una boda, ¿no? Dime una cosa, David, ¿quiénes son los invitados españoles? Te pregunto esto por lo siguiente: estos jóvenes que se casaron, hacen vida en España, ¿por qué se casaron en España? ¿Tienen propiedades allá, van a vivir allá? ¿Tienen bienes de fortuna en España, o por qué España? Bueno, fíjate que esa familia, la familia Rincón, empresarios petroleros del estado Zulia, el padre, que también se llama Roberto Rincón, fue un proveedor seguro de PDVSA, de la industria petrolera. A raíz del paro del golpe de Estado y del paro de 2002 y 2003, se convierte en un socio fiable, seguro para el gobierno venezolano, y a partir de ahí comienza a hacer fortuna. Este hombre tenía su sede en Estados Unidos y al parecer está siendo investigado por la justicia estadounidense. Ahora se encuentra en España. No ha regresado a Venezuela, no ha regresado a Estados Unidos. Su hijo menor se casó este año en Ecuador, también con la hija de una importantísima empresaria del atún allí en Ecuador. Y este año también se casa fuera de su país su otro hijo. Al parecer él va a dirigir todo el emporio empresarial ahora desde Madrid. ¿El hijo o el padre? Bueno, el hijo y el padre, porque ellos dos forman parte de la cúpula empresarial. Bueno, es que ahora se casan entre ellos, ¿no? Se casan entre ellos. Porque fíjate que este empresario, Roberto Rincón, ha logrado que sus dos hijos se casen con fortunas hechas en el entorno del negocio del atún. El menor en Ecuador y el mayor con un empresario atunero que distribuye para la red de Mercal. De Mercal, ese atún que no llega nunca, además, ¿no? Ese atún que cuesta conseguir, según me dicen. Aquí se consigue muy fácil. Exactamente. David, ¿qué tipo de invitados venezolanos estuvieron ahí? ¿Llegaron de Venezuela o son venezolanos que viven en España? La mayoría de invitados viven en Venezuela o viven a caballo entre Venezuela y otros países. Sí hubo invitados venezolanos que vinieron, se trasladaron desde Caracas, y también hay venezolanos porque, Patricia, como sabrás, aquí en España se está asentando de forma ya muy sólida una clase boliburguesa ya dirigiendo negocios, creando empresas y haciendo negocios de primera línea muy importantes con empresarios españoles. Te iba a preguntar al menos aquí tenemos asentados ya 3 de primera línea. ¿Quiénes son, por ejemplo? Bueno, además de Roberto Rincón, del que estamos hablando, también está Alejandro Betancourt, el famoso bolichico de Derwick. Este hombre que ganó de las 14 licitaciones, creo, que hizo el gobierno venezolano para construir plantas eléctricas durante la crisis energética, 12, es decir, de 14, 12, ganó Alejandro Betancourt.
Y ahora este personaje que ahora vive ese sí vive en un castillo en Toledo, que compró por 26 millones de euros al ex jefe de la patronal española, digamos al equivalente de lo que sería en Venezuela Fedecámaras, que ahora está preso por corrupción. Él le compró ese castillo donde, bueno, hace cacerías realmente multitudinarias con la jet set, con la burguesía española, con las grandes fortunas de este país. Ahí cazan faisanes, cazan jabalíes, hacen grandes cacerías ahí se hacen grandes negocios, y a partir de allí, bueno, ha hecho una gran amistad con unos empresarios aquí españoles que se llaman los Albertos, también procesados por corrupción, condenados por un caso famoso de corrupción aquí que se llama Las Torres Kio, y relacionados a su vez con un entorno empresarial de... ¿Ese del castillo quién es? El de los faisanes y la cacería y todo eso. ¿Ese cómo se llama? ¿Es Betancourt? No, es otro. Ya, creo que tenemos problemas de conexión con David. Vamos a ir a un corte y vamos a retomar la conexión porque esta conversación está muy interesante. Eso es lo que le pasa a quienes no creen en el periodismo libre. Esto es periodismo libre y por eso nos enteramos de lo que realmente está pasando. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos otra vez la conexión con David Placer, periodista venezolano radicado en España, que ha hecho este extraordinario reportaje de investigación en el que se revela cómo viven los boliburgueses y lo que hacen con el dinero, bueno, con parte del dinero, porque imagínense el dinero que tendrán para que uno de ellos, lo acaba de mencionar David, viva en un castillo de 26 millones de euros. O sea, eso es lo que le sobraba y se compró el castillo. David, te había preguntado eso, si era Betancourt el que vivía en ese castillo. ¿A quiénes más sabes, tienes información que están en España, que tienen esta condición de boliburgués? Sí, efectivamente. Alejandro Betancourt, la persona que mencionaba, vive en el castillo toledano con un nivel de vida, bueno, absolutamente desbordado, incluso para las grandes fortunas de aquí, de España, con coches de último modelo, carros deportivos, una colección impresionante, ¿no? Y también tenemos por aquí, estoy trabajando en ese caso, se está asentando el socio venezolano de Juan Carlos Monedero, del ideólogo de Podemos, que encarna, digamos, las ideas del chavismo español. Y este empresario que también hizo una fortuna muy rápidamente bajo la sombra de la PDVSA de Rafael Ramírez, se llama Ernesto Velasco, fue contratista de PDVSA, el hombre que remodeló la Avenida Libertador, el que llenó de columpios el Boulevard de Sabana Grande, y este hombre se ha venido a vivir a un chalet en La Moraleja, una de las mejores zonas de Madrid, y bueno, está ya muy instalado, empezando a hacer los primeros contactos para comenzar a hacer negocios desde España, con el dinero que efectivamente hizo de forma muy rápida en Venezuela. Dime una cosa, porque no sé cómo funcionan bien las cosas en España, sé cómo funcionan aquí en Estados Unidos. ¿Ese dinero es bien recibido? ¿No hay investigaciones de por medio? ¿No les revisan el origen de los fondos? Explícame esa situación que viven ellos allá de permisividad. Sí, de hecho ha sido tan bien recibido, Patricia, que Alejandro Betancourt, el empresario al que mencionábamos, Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos otra vez la conexión con David Placer, periodista venezolano radicado en España, que ha hecho este extraordinario reportaje de investigación en el que se revela cómo viven los boliburgueses y lo que hacen con el dinero, bueno, con parte del dinero, porque imagínense el dinero que tendrán para que uno de ellos, lo acaba de mencionar David, viva en un castillo de 26 millones de euros. O sea, eso es lo que le sobraba y se compró el castillo. David, te había preguntado eso, si era Betancourt el que vivía en ese castillo. ¿A quiénes más sabes, tienes información que están en España, que tienen esta condición de boliburgués? Sí, efectivamente.
Alejandro Betancourt, la persona que mencionaba, vive en el Castillo Toledano, con un nivel de vida, bueno, absolutamente desbordado, incluso para las grandes fortunas de aquí, de España, con coches de último modelo, carros deportivos, una colección impresionante, ¿no? Y también tenemos por aquí, estoy trabajando en ese caso, se está asentando el socio venezolano de Juan Carlos Monedero, del ideólogo de Podemos, que encarna, digamos, las ideas del chavismo español. Y este empresario, que también hizo una fortuna muy rápidamente bajo la sombra de la PDVSA de Rafael Ramírez, se llama Ernesto Velasco, fue contratista de PDVSA, el hombre que remodeló la Avenida Libertador, el que llenó de columpios el Boulevard de Sabana Grande, y este hombre se ha venido a vivir a un chalet en La Moraleja, una de las mejores zonas de Madrid, y bueno, está ya muy instalado, empezando a hacer los primeros contactos para comenzar a hacer negocios desde España, con el dinero que efectivamente hizo de forma muy rápida en Venezuela. Dime una cosa, porque no sé cómo funcionan bien las cosas en España, sé cómo funcionan aquí en Estados Unidos. ¿Ese dinero es bien recibido? ¿No hay investigaciones de por medio? ¿No les revisan el origen de los fondos? Explícame esa situación que viven ellos allá de permisividad. Sí, de hecho ha sido tan bien recibido, Patricia, que Alejandro Betancourt, el empresario al que mencionábamos, está haciendo negocios de primer nivel con empresarios españoles también de primer nivel, con conexiones en Luxemburgo. Han creado un banco importante, el Banco de Dakar, con sede, bueno, afincado en Senegal, y allí están primeras fortunas españolas, desde la familia de los dueños del Corte Inglés hasta los Albertos, que son unos empresarios constructores del entorno del rey Juan Carlos I. Entonces, también son, algunos de ellos, de este grupo, son 14 empresarios españoles los que están participando en este nuevo banco. Se han asociado también, en algunos casos, con fortunas, digamos, con fondos procedentes de negocios un tanto dudosos, pasando por fondos en Suiza y en Luxemburgo. Y bueno, lo mejor de cada casa se ha juntado y ahora están haciendo negocios con el aval también de los gobiernos de África. Tienen pensado expandir ahora sus negocios en 8 países africanos, ¿no? Ahora, eso contrasta también, David, con muchos venezolanos que sabemos que están allá pasando mucho trabajo, que se han tenido que ir por persecución política, han decidido España porque tienen el pasaporte español y están pasando necesidades, ¿no? El contraste es fuerte. Sí, tenemos las dos realidades. Esta semana he tenido noticias de unos estudiantes que han tenido que salir del país, bueno, por la situación que todos conocemos, por los hechos de febrero del año pasado, y están pasando penurias, sin techo, pidiendo dinero para reunir para la comida. La comunidad venezolana se está movilizando y, bueno, está haciendo una especie de colectas para buscarle la primera habitación, para buscarle un hostal, y en eso está la comunidad venezolana, que realmente está pasando trabajos aquí. Por supuesto, España es un país, está en crisis, pero la crisis la vive mucho más el inmigrante, el recién llegado. Claro. Y bueno, tenemos las dos realidades, ¿no? Los inmigrantes que entran comprando inmuebles de máximo valor, inaccesibles para muchas fortunas aquí en España, y tenemos esta otra realidad, ¿no? Prácticamente, bueno, en una situación de límite, ¿no? A nivel social y a nivel económico. ¿Cuánto tiempo tienes tú en España? Porque te graduaste en la Universidad Central, eres venezolano, y ¿en qué momento te fuiste para España? Bueno, yo me fui para España en el 2002, lo recuerdo claramente. Ese fue el año en el que me gradué. Y bueno, yo mi experiencia en Venezuela como periodista la tuve, digamos, en esa fase de pasante, que llaman en Venezuela, aquí se llama becario. Y el resto de mi carrera, yo trabajé muchos años en Barcelona, en el periódico de Cataluña,
ahí en Barcelona, y ahora estoy residiendo en Madrid, llevo 13 años ya en España. ¿Te sientes bien allá? Sí, sí, bueno, tengo familia, toda mi familia es española, es decir, mis padres también fueron inmigrantes, en ese caso de la época de la dictadura franquista, fueron a Venezuela en busca de un mejor porvenir, y ahora a nosotros nos toca rehacer el camino que ellos hicieron, Hacia y atrás. estamos haciendo lo mismo aquí en España. Bueno, David, qué bueno que estés ahí en España porque se nota que estos boliburgueses, han escogido España como el lugar donde van a ir a lavar su dinero, porque eso no es otra cosa que lavado. La corrupción, el dinero se lava por corrupción y por drogas. Sí. Y allá están en eso. Y qué bueno que haya ese ojo vigilante tuyo ahí que reporte todas estas cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, por la invitación. Bueno, extraordinaria entrevista. Qué bueno que tengamos periodistas como estos venezolanos en el mundo entero. Gracias a Dios. Eso se lo debemos al exilio, de manera que no todo es tan malo. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con otro periodista venezolano, pero ese sí está allá. Ese es Ricardo Sánchez. Yo le digo Ricardo Sánchez el bueno. Acaba de hacerle una entrevista a Manuel Rosales, y vamos a conversar con él y después vamos a transmitirles la entrevista porque Manuel Rosales se supone que ya el jueves está en Venezuela. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y hoy es el Día de los Buenos Periodistas. Tenemos vía Skype desde Caracas a Ricardo Sánchez. Ricardo le acaba de hacer una entrevista en su canal de YouTube a Manuel Rosales, que está a punto de regresar ya a Venezuela. Ya puso fecha del 15, que es el día jueves. Por cierto que también Newsweek, la revista Newsweek en Venezuela, le ha hecho una portada. Ahí tienen ustedes la portada de Newsweek. El retorno del Jedi. Tras 6 años exiliado, Manuel Rosales promete regresar esta semana y luchar por Venezuela junto a la Unidad Democrática. Eso si no lo meten preso primero. Excelente portada de Newsweek. La entrevista es de Carlos Flores, recomiendo leerla, está buenísima. Y bueno, vía Skype tenemos a Ricardo Sánchez. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo con tu audiencia esta noche. Mira, Ricardo, vas a tener que cambiarte el nombre porque puse que te tenía hoy en el Twitter y entonces que si no eras el vendido, tú sabes, aquel tipito del que no queremos hablar. No, pero eso genera polémica, Pati. Entonces mejor así porque entonces se mueve bien por las redes sociales. Sí. Tú sabes que todos mis trabajos yo los firmo con mis 2 apellidos, Ricardo Sánchez Silva. Sí, lo que pasa es que periodísticamente generalmente nosotros no ponemos los 2 apellidos, ¿no? Siempre es uno, entonces tú, pero es bueno que tú tengas 2. Yo voy porque... a romper el molde. Pero además tu Twitter, que es Ricardo lo dice, Ajá. es muy bueno además la imagen que tienes en el Twitter. Y bueno, y el canal de televisión al cual ¿cómo se puede acceder? Tu canal de televisión en YouTube. Fíjate, por todas las redes sociales es Ricardo lo dice, Facebook, Twitter, Instagram y Ask. Y a través de YouTube, igual Ricardo lo dice. Es un nuevo canal que abrí recientemente con un proyecto que ya tenía desde hace tiempo pensado inicialmente para radio, pero como tú sabes, pues la situación con el tema de la censura no es fácil en Venezuela y encontrar una emisora que te dé la oportunidad de que se transmita un programa sin censura en el que tú puedas realmente hablar sin nada que esconder y develar lo que hay detrás del poder, como es parte de lo que he dicho al respecto de este nuevo programa, es muy complicado. Entonces, bueno, decidí pues que los medios digitales era la opción, la opción para lanzar este proyecto que son lo mejor dar a conocer ahorita. Información que las personas realmente están buscando, porque aquí en Venezuela no la encuentran en los medios tradicionales, Pati. Y esto va de la mano del surgimiento de muchos portales digitales, por cierto. Así es, yo acabo de entrevistar a un periodista que está en España, Ricardo, que hizo el trabajo, a David Placer, que hizo el trabajo de la boda del boliburgués, y yo digo que bueno que los periodistas estemos en el mundo entero, los periodistas venezolanos, porque no se nos escapa nada, ¿no? Tú estás en Caracas, el otro está en España, los que estamos en Estados Unidos, no se nos escapa nada, y eso se debe también a la era tecnológica que tenemos, que lo que tú dices pues se difunde a través de las redes sociales y a través de los medios precisamente que son online, que yo creo que es
es lo que está mandando hoy en día. Yo quiero leer algo de la reseña que tengo tuya, Ricardo, porque primero que eres muy joven y eres graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, cosa que me llena de orgullo, porque yo también. Ucavista a muerte. Somos ucavistas, así es, esa es nuestra alma mater. Dice, en los últimos años se ha vinculado al periodismo de investigación en el área digital en la que se desempeña actualmente y espera evolucionar. Además de destacarse como productor audiovisual con centenares de piezas corporativas realizadas, Sánchez Silva también pasó, aunque de manera fugaz, por la radio en el estado Miranda y la televisión regional en Lara. Pero fíjate, eso es regional. Esto que tú estás haciendo es mundial, no tiene barreras, no tiene límites. Sí, y tú comentabas que los periodistas venezolanos estamos en todas partes del mundo. Es correcto, y la idea de esta iniciativa, Patricia, es que podamos hacer una coalición en la que podamos evadir la censura. Yo invito a los colegas periodistas de otros medios digitales de Venezuela y del mundo que nos están viendo a que se unan a la iniciativa, que nos apoyemos para realmente evadir la censura que hay en Venezuela, porque es muy importante. Lo que te estaba diciendo con el tema del surgimiento de los medios digitales, porque no sé si tú recuerdas el año pasado cuando fue la venta de la cadena Capriles. Por decirte un ejemplo, esa venta de la cadena Capriles hizo que los periodistas de Últimas Noticias migraran a portales, y ahora hay periodistas de la antigua cadena Capriles en Runrunes, en El Estímulo, en Contrapunto, en diversos medios que están apostando a un periodismo de calidad. Hay muchos vicios, ¿cómo no? Hay muchos vicios todavía que hay que erradicar, propios del inmediatismo, del periodismo digital, pero creo que es un proceso, poco a poco se va evolucionando en el medio, Pati. Entonces la idea con esto es que nos apoyemos. Inmediatamente después de terminar esta entrevista contigo, y quiero que me resumas o me digas qué fue lo que más te llamó la atención de las respuestas de Manuel, y si tú sientes de verdad que Manuel va a regresar el jueves. Mira, eso es bastante controversial porque hay personas que todavía están muy escépticas al respecto y dicen que hasta que no vean a Manuel en el aeropuerto no van a creer que él regresó. Y con relación a la portada que tú estabas leyendo, si es que no lo meten preso, es que lo van a meter preso. Claro. Todos sabemos que la fiscal Luis Ortega Díaz dijo que apenas pisara suelo venezolano, él iba a ir detenido. Yo le pregunté al respecto, no te voy a adelantar mucho para que tu audiencia pueda ver la entrevista completa, que no tiene pérdida alguna, de verdad que está bastante completa, es una entrevista de 25 minutos, es la entrevista más completa que se le ha hecho en estos días, además de los otros portales que han reseñado el regreso de Rosales. Entonces, no, es que lo van a meter preso y él está consciente de que va preso. Me dijo que en efecto su lucha iba a ser desde la cárcel. No sabe, no sé si tú sabes, cuando a él se emitió la orden de detención, él inicialmente iba para la planta, Patricia. Sí. Pero la planta se clausuró y en este momento él no tiene noción, según me dijo, de cuál va a ser el lugar de reclusión, pero él va a ir preso, porque habían rumores de que supuestamente él habría negociado con el gobierno las condiciones de su detención. Sin embargo, por supuesto, esto fue algo que no le cayó nada bien, esta pregunta que yo le hice, porque él dice que él no negocia con el régimen. Sin embargo, había que preguntárselo, porque después de tanto tiempo uno le surge la incógnita. ¿Por qué vas a volver en este momento? ¿Por qué precisamente ahora, después de más de 6 años? Bueno, entonces, todas esas respuestas están en la entrevista. Todas esas respuestas están en tu entrevista, que la vamos a ver a continuación, Ricardo. Es así. Yo de verdad quiero agradecer al equipo de investigación que me está apoyando, liderado por la periodista Ángela Vera, quien tú debes conocer y que, por cierto, tiene una medida de protección porque estuvo investigando el caso de los patriotas cooperantes y le dieron una medida de protección durante 6 meses. Pero es una periodista aguerrida, ejemplo a seguir, y esos periodistas que no se callen y con la verdad por delante. Para mí, ella es un ejemplo a seguir y trabajar con ella es de verdad un privilegio. Te digo que ella recibió amenazas del grupo de José Pérez Ventas, por ejemplo. Esto es una cosa que no todo el mundo se atreve a decir, pero ella recibió amenazas telefónicas por Twitter y bueno, gracias a Dios ahora tiene una medida de protección. Pero así estamos, en Venezuela el periodismo es de riesgo, es una profesión de alto riesgo, Patricia.
Así es. Bueno, Ricardo, vamos a estar en contacto, ¿sabes? Para compartir información y para que el mensaje llegue a más personas a través de tu portal, a través de tus redes y a través de las nuestras. Muchísimas gracias y a continuación vamos a ver la entrevista. Gracias. Bueno, antes de que vean la entrevista, les recuerdo que lo que les tengo prometido, el lomito del informe de cómo está verdaderamente la situación petrolera en Venezuela, informe que está y nos los entregaron desde la Vicepresidencia de la República de Venezuela. A continuación, los dejo con la entrevista que Ricardo Sánchez le hizo a Manuel Rosales. Hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Forme parte de los 66. Agárrate con Patricia Poleo. Amigos, bienvenidos a esta entrega especial de entrevistas en Ricardo lo dice. En esta oportunidad tenemos en exclusiva al exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien nos acompaña a propósito de su anuncio de regreso al país. Para recordar el caso del fundador de Un Nuevo Tiempo, en septiembre de 2004 la Fiscalía pidió una investigación en su contra por presunto desvío de recursos. 2 años después, el Ministerio Público determinó que se debía archivar la causa porque no se habían encontrado ilícitos penales en su caso. En 2007 se reabre su caso y el año siguiente el propio Hugo Chávez lo acusó de conspirar en su contra. Y tal como era costumbre en su discurso aseguró que lo desaparecería del mapa político venezolano. Inmediatamente el Ministerio Público procedió a su imputación por enriquecimiento ilícito. Cuando en abril de 2009 el Tribunal 19 de Control de Caracas fija audiencia preliminar para el dirigente, este decide exiliarse y pedir asilo territorial en Perú. Desde entonces se mantiene en el exterior hasta que el pasado 8 de octubre anunció su regreso a Venezuela para el jueves 15 de este mes. Bienvenido, exgobernador. No, muchísimas gracias a ustedes que mueven la opinión, que generan reflexiones importantes y que se han convertido en una manera de expresión de la colectividad venezolana y de sectores importantes. La primera pregunta que quisiéramos hacer es la pregunta que muchos venezolanos se hacen. ¿Por qué regresar justamente en este momento después de más de 6 años en el exilio? ¿Por qué justamente ahora? Bueno, es como cuando una persona observa desde lejos que su patria se está destruyendo, tiene una situación, una economía peor que la de guerra, donde la gente no tiene seguridad de ninguna naturaleza, no tiene posibilidades de desarrollo personal ni familiar, no hay oportunidades, la vida se convierte en una angustia de todos los días, la vida se convierte en un drama, porque la situación es conflictiva, dramática, de hambre, de pobreza. A propósito de su regreso, según su partido Un Nuevo Tiempo, usted regresa a Venezuela con las pruebas de su inocencia en las manos. Cuéntenos, ¿cuáles son esas pruebas, exgobernador? Mira, todo el mundo sabe, en Venezuela se debatió, se discutió mucho, que mi caso no es jurídico, no es un tema legal. Mi caso es un problema político. Yo fui víctima de una confabulación perversa que no fue inocente. Se tejió paso a paso para sacarme de la vida política venezolana. Y entre otras cosas, porque desde el primer día que llegó ese modelo que gobierna Venezuela, ese régimen, lo combatí, lo enfrenté, advertí siempre para dónde íbamos. Hasta en la campaña del 2006 no actué como pitonizo, sino como un hombre que ha estudiado, que ha revisado el desarrollo, el transcurrir económico, social, político, cultural de Venezuela, lo que iba a ocurrir. Y eso me costó el destierro, me costó porque el Zulia se convirtió en un bastión de la oposición en Venezuela, porque dirigí el referendo
constitucional que ganamos y que derrotamos en ese momento al régimen, porque no nos rendimos, porque no negociamos entre bastidores, porque no bajamos la cabeza, porque siempre fuimos con la verdad por delante y me construyeron esa confabulación, que quienes la hicieron en el tiempo se encargaron de demostrar que era toda una patraña montada. Y te digo 3 cosas muy importantes. Por ejemplo, primero, Interpol, donde hubo presiones del Estado venezolano para que me buscaran por todo el mundo. Durante 2 años estuve investigando y concluyó su investigación diciendo: el caso Manuel Rosales es un caso político y en consecuencia lo sacamos de nuestros archivos y queda sin efecto la solicitud del Estado venezolano. Segundo, el magistrado Aponte Aponte, que dirigió esa confabulación, unos años después declara en Costa Rica, a través de una notaría y de un documento apostillado, que mi caso lo dirigió él por instrucciones y por una maniobra construida para que así fuera. Y devela toda la artimaña que montó. Y recientemente José Luis Pirela, que fue el principal acusador, acaba de solicitar que mi caso sea declarado nulo porque las pruebas que él presentó, él por sus propios medios se dio cuenta que era falso. De tal manera que ahí está la verdad, se les cayó el parapeto. Ahora, como mi caso no es jurídico, no es legal, eso no quiere decir que yo no vaya a ser víctima de atropello o que no corre el riesgo de ir a la cárcel, pero yo estoy dispuesto a correr el riesgo que tenga que correr, porque hay un momento en la vida, cuando uno es dirigente político, que tiene que tomar decisiones. Yo tengo más de 6 años silenciado, porque en el exilio no le permiten a uno declarar ni defenderse. A mí me han calumniado, me han vejado, han maltratado a mi familia, me he sentido que un Estado me ha perseguido durante un tiempo, sin derecho a defenderme, ni a opinar, ni a decir nada. Y hoy, cuando Venezuela está en ese drama, cuando Venezuela está peor que un país después de una guerra, cuando en Venezuela la gente sufre hasta para comprar un pote de leche para su hijo, para comprar un medicamento para su familiar, para buscar una pasta de jabón para su aseo personal, cuando sufre porque su salario se lo traga una inflación que está superior al 150 o al 200 o al 300%, nadie sabe, porque ni siquiera cifras oficiales del Banco Central existen. Cuando Venezuela está en ese drama, los políticos, los dirigentes, tenemos que dar un paso al frente. Y entre esos está Manuel Rosales, y yo soy el primero de hacerlo, decir a los jóvenes, a las familias que se han ido de Venezuela: no, sí hay futuro, nosotros vamos para allá y vamos a defender detrás de una reja, en cualquier esquina, en cualquier... Permítame, exgobernador, pero esto no es nuevo. La escasez, la inflación, la inseguridad son problemas que ya tienen años agobiando a todos los venezolanos. Entonces, reformulo la pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué este momento en particular? Porque tenemos que empujar todos, remar todos hacia el 6 de diciembre y decirle a la gente: hay que votar, tenemos que movilizarnos. Y los que no pueden hacerlo porque están fuera de Venezuela, que construyan a través de las redes o por cualquier otra vía sus propios tejidos de movilización para que la familia, los amigos, los conocidos vayan a votar y ese día se declaren como movilizadores para que la gente participe del proceso electoral. Porque hay un momento en que todos tenemos que tomar la decisión: o salvamos a Venezuela o dejamos que la sigan destruyendo. Y los políticos tenemos que ser el ejemplo. Se estaban tejiendo aspiraciones y se estaban construyendo alternativas para la discusión de candidaturas presidenciales, por ejemplo, porque no quise ser un factor de perturbación. Ahorita no voy por un puesto, no voy con una aspiración en el bolsillo. A mí me inhabilitaron a las 12 horas que me postularon para encabezar la plancha del Zulia. O sea, no me mueve, yo no valgo un puesto. No aspira. Porque está la patria por delante, la patria es el futuro de las nuevas generaciones. Yo voy porque yo sueño que dentro de un corto tiempo
nosotros estemos recibiendo en los aeropuertos venezolanos a los que se marcharon, para abrazarlos, para que volverles a dar la fuerza de la patria, para que regresen a su tierra. Por eso voy a Venezuela. Usted comenta que a pesar de que usted trae las pruebas de su inocencia, eso no es garantía de que usted se va a hacer justicia en su caso. Y como debe saber, la fiscal Luisa Ortega Díaz anunció en días pasados que cuando usted pise suelo venezolano va a ser arrestado. ¿Cómo podrá usted prestar apoyo para las próximas elecciones del 6 de diciembre desde una cárcel? Bueno, con el ejemplo. Porque ¿qué ejemplo puedo dar yo desde aquí diciéndole a la gente no se vaya de Venezuela? Hay que luchar, hay que salvar el país. Tenemos que provocar un cambio, hay que votar para el 6 de diciembre. No lo puedo hacer silente, porque el exilio me lo prohíbe que pueda opinar. No lo puedo hacer con mi lejanía, no, lo tengo que hacer allá, donde esté, como esté, con el ejemplo. Y además de eso, eso que dijo la fiscal, bueno, yo tengo una orden de conducción, porque no asistí a la audiencia preliminar. Ese será un tema ya que el gobierno tendrá que explicarle al pueblo de Venezuela cómo va a hacer para justificar un encarcelamiento de Manuel Rosales. No dudo que pueda ir a la cárcel y estoy dispuesto a correr todo ese riesgo, porque primero está la paz, primero está el desarrollo, el futuro del país, y para eso que tenemos que ayudar, colaborar para que en diciembre obtengamos una clamorosa victoria. Ahora se habla de una posible negociación de Manuel Rosales con el gobierno en cuanto a las condiciones de su detención. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Como te dije hace rato, enfrenté ese régimen desde el primer día. Jamás bajé la cabeza. Y tengo más de 6 años en tierras lejanas, llevando la carga y el dolor del exilio por no haberme acomodado a circunstancias o manejos fuera de lo que representa la dignidad y la idea de un hombre. Yo voy allá con la frente muy en alto, con mis principios intactos, con mis creencias intactas, que nacen a partir de que ese modelo no sirve y que ese régimen hay que quitarlo y hay que cambiarlo. ¿Y no teme usted por su vida? Porque tengo entendido que cuando le tocó salir del país fue contra su voluntad. Y ahora pues regresan estas condiciones en las que sabe que va a ser apresado. Bueno, estaba en una gran desventaja. Y de verdad que era un tema de una profundidad y dimensión peligrosa. Me querían enviar a la planta, que era la cárcel en ese momento, después la cerraron, más peligrosa de Venezuela. Y los amigos, los partidos, sectores importantes del país me recomendaron que me marchara. Y lo hice no muy convencido, pero bueno, fue lo que me correspondió en ese momento. Me permitió demostrar que lo que se hizo en mi contra fue una confabulación. Me permitió en el tiempo demostrar lo que realmente uno ha sido como político, como gerente. Y ahí está el mejor tribunal que existe en una sociedad, que es el pueblo. Ese pueblo que me está esperando allá, con amor, con cariño, con los brazos abiertos, porque creen en Manuel Rosales, porque me conocen, porque saben de mi trayectoria, porque saben de mi conducta como gerente público. Yo goberné y tengo una visión amplia. Jamás he discriminado a nadie. Me decía que no estaba muy convencido cuando le tocó dejar el país. Ahora quisiéramos saber cómo han sido estos 6 años de exilio para Manuel Rosales. Bueno, lo primero es que tú te vas de tu tierra venezolana, de tu tierra zuliana, te vas del calor que recibes de la gente, del amor, te vas de tus amigos, de tus espacios de toda la vida, de tu familia, y llegas a otras ciudades, donde a lo mejor te consigues gente muy amable, gentil, pero desconocida. Te consigues con otra cultura, con otra manera de ser y de pensar, hasta con una condición humana diferente, porque somos distintos de un país a otro, aun cuando tengamos parecidos y tengamos una cultura que se asemeja en muchas de sus manifestaciones. Bueno, es el dolor, las lágrimas que te lavan el alma, es la distancia, es la soledad, es el andar paso a paso,
recitando un verso de un poema venezolano o cantando un verso de una gaita o de una canción de música llanera o recordando nuestro origen, nuestra historia, soñando con volver. Uno siempre tiene la maleta medio construida, sin desarmar completa, porque desde el primer día siempre soñé con regresar. Y siempre pensé que un día iba a llegar, cuando fuese necesario, cuando de verdad fuese a ayudar al país. Y yo creo que llegó el momento, y por eso el jueves, con Dios y la chinita por delante, con una confabulación que se cayó, y con la verdad y el amor por Venezuela, estaré pisando esa tierra, esa patria querida. Retomando el tema de las pruebas que usted trae a Venezuela, quisiéramos saber si usted tiene en sus manos copia fidedigna del expediente 1C12-022-09 del Tribunal 19 de Control de Caracas, en el que, según el exmagistrado Eladio Aponte, no existía ninguna prueba evidente de los hechos de corrupción que se le imputaron. Esto a razón de que el exfuncionario público declaró en 2012 que todo había sido una orden directa de Hugo Chávez y que no existía caso penal en su contra. ¿Tienen pruebas de esto? ¿Tienen copia fidedigna del expediente? Bueno, mira, esos expedientes los manejan mis abogados y los analizamos, los discutimos, los revisamos. Ahora, lo de Aponte a Ponte fue una declaración que él hizo en Costa Rica, a motus propio, porque no fue sobre mi caso, fue sobre varios casos, porque él ahorita está como testigo protegido en Estados Unidos. ¿Qué dijo de otros temas? No sé, pero yo tengo la copia de lo que él firmó en la notaría y tengo la copia original de lo que se apostilló a partir de ese documento. Ahora, si él fue el magistrado, imagínate tú, que dirigió el plan contra Manuel Rosales, que elaboró el expediente, y después él mismo dice y declara y señala que todo fue una falsedad, imagínate tú qué se puede esperar de ahí adelante. Entonces, bueno, las cosas están muy claras, y el que denunció dice que él en el tiempo se dio cuenta de que lo habían utilizado y que las pruebas que le entregaron eran falsas. Pero ya te lo he explicado 2 veces. De tal manera que esa patraña se cayó por su propio peso. Y eso está allí. Eso no quiere decir que no tengamos preocupación y temor de que yo pueda ir preso. Y si tengo que ir preso, voy preso. ¿Cuál es el problema? Y tendremos que enfrentar a lo que tengamos que enfrentar sin ningún inconveniente. Pero queremos contribuir para que en Venezuela se produzca un cambio. Nos narraba que cuando se emitió su orden de detención, el sitio de reclusión para usted sería La Planta, clausurada actualmente. ¿Tiene información del centro penitenciario donde va a ser recluido cuando llegue al país? Bueno, yo creo que eso lo sabrá el juez, la fiscal, no tengo ni idea de qué podrán hacer conmigo o qué será la decisión que al final vayan a tomar. Tal como lo narró anteriormente, ya que entre sus razones de regreso está apoyar en las elecciones el próximo 6 de diciembre, entre las otras que ya comentó, quisiéramos saber, ¿usted confía en el Consejo Nacional Electoral? Apegándonos al eslogan de su campaña presidencial, ¿podríamos decir que este 6 de diciembre se va a poder ganar y cobrar? Creo en la Constitución. Creo que es a través del voto y de la opinión popular como se tienen que producir los cambios. Para eso aprobamos una constitución, para eso la sociedad moderna tiene un instrumento por el cual se rige. Ahora bien, los atajos, la violencia, tiene que ser bien medida, tiene que ser bien calculada, los que así piensen que pudiera ser una solución. De tal manera que cómo tú lanzas a un pueblo a que se enfrente al ejército y a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo tú lanzas a un pueblo para que busque una solución por la vía de la violencia? Bueno, lo que uno busca cuando actúa de esa manera es generar más conflictos y más problemas. Yo creo que la solución tiene que ser allí a través del voto. Ahora, el Consejo Nacional Electoral
tiene su mala fama, el Consejo Nacional Electoral tiene tejidos que se construyen a partir de la duda que generan algunas de sus actuaciones, pero es el organismo rector el que ha hecho las elecciones. Yo con ese Consejo Nacional Electoral gané en el Zulia muchísimas veces, pero eso termina en una cosa muy sencilla. Si no votamos, ¿cómo ganamos? Si nos vamos para la playa y no vamos el día de las elecciones a depositar votos, ¿cómo ganamos? Si no contribuimos a movilizar a la gente para que vote, ¿cómo ganamos? Y la otra cosa más importante, si no tienes el testigo, tú haces una elección de cualquier reina de carnaval y si a una de las candidatas no tiene quien la defienda, le pueden quitar el trono si es que si tiene opción de ganar. Entonces, es una moraleja muy importante. Hay que votar, primero, y segundo, hay que tener los testigos para vigilar, para garantizar ese resultado electoral. Y por supuesto, como en todos los hechos de la vida humana, hay siempre la tendencia a hacer cosas malas y siempre hay la tendencia a ejecutar acciones que no están ajustadas a la legalidad y a la honestidad, a la pulcritud. Eso somos los seres humanos. Esos son los movimientos a veces perniciosos, políticos que se construyen. Ahora, la responsabilidad de nosotros primero es votar y después de eso tener un testigo o gente que nos defienda esos votos en cada mesa para poder obtener un resultado. Yo gané muchas veces en el Zulia, jamás nos pudieron ganar, esa es una de las cosas que nos cobraron, pero teníamos la gente allí, la llevábamos a votar, teníamos a los testigos y bueno, y mucha gente ha ganado también sus elecciones, ¿no? Entonces, ¿sí confía en el Consejo Nacional Electoral, ex gobernador? Pero si no confiamos en el Consejo Nacional Electoral para que dirija un proceso, simplemente sería como decretar que se perdió todo, pues. Que para qué vamos a ir a votar, para qué elecciones. Yo no creo en eso. Yo creo que nosotros vamos a tener una clamorosa victoria en diciembre, que no la va a poder evitar nadie, porque ese pueblo se obstinó, se cansó de ese drama que está viviendo. Y eso no lo va a poder detener nadie. Así como una vez el pueblo decidió cambiar un modelo que se llamó la Cuarta República y que nosotros llamamos el modelo democrático venezolano, y fue imposible detener ese proceso de transformación y cambio. Así en este momento la gente se cansó de ese proyecto populista, engañoso, mentiroso, cruel, que no sirve, que hay que cambiarlo en Venezuela y lo va a cambiar el pueblo. Lo vamos a cambiar el 6 de diciembre. Para finalizar, quisiéramos que usted nos diga cómo asume la inhabilitación de Pablo Pérez, de su partido, Un Nuevo Tiempo, y cómo ve la sentencia condenatoria a Leopoldo López. Bueno, en cuanto a Pablo, él es el dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Está viviendo la misma inhabilitación que hemos vivido muchos, sin derecho realmente a la defensa, sin derecho a tener acceso real a que se haga o se cumpla la justicia como tiene que ser. Y en el caso de Leopoldo, con él he tenido una amistad de muchos años. Recuerdo que cuando yo fui candidato presidencial, él me planteó: Manuel, yo quiero participar y ser el director de tu campaña en la Gran Caracas. Y yo le dije, ¿cómo no, Leopoldo? Y lo ayudé. Y siempre tuvimos buena comunicación y relación. Y ha sido un dirigente aguerrido, de lucha. Pero creo que esa sentencia es, como todo el mundo sabe, injusta, cruel, inhumana. No es posible que eso haya ocurrido en un país como Venezuela, que esa decisión la hayan tomado de esa manera y que se haya producido un hecho que daña a toda la sociedad, porque esos son los ejemplos que quedan como marca en el corazón del pueblo. ¿Y cuál es su mensaje para aquellas personas que se apegan a la campaña de Salva tu voto para este 6 de diciembre? Porque como usted debe recordar, en las elecciones parlamentarias antepasadas la oposición jugó a la abstención, pero ahora están llamando al voto. Pero por otro lado, hay personas que llaman a salvar el voto. ¿Qué opina usted de esto? La oportunidad que nosotros jugamos a la abstención. Recuerdo que el último en salirse de la idea de participar fue nosotros en el Zulia. Pero nosotros queríamos ir, pero por su solidaridad, por respeto a una decisión mayoritaria, nos sumamos a ese proceso. Hoy, salvar el voto es votar.
porque lo otro es desperdiciar el voto. Y la única manera de salvar, de hacer válido el voto es votando, haciendo tu expresión a través del voto, practicando tu derecho a través del voto, defendiendo tus ideas a través del voto, diciendo que yo protesto a través del voto. Y además, el voto es el instrumento para sacar a ese modelo que no sirve, que no funciona. Y lo vamos a sacar es a través de las urnas. Y la victoria de diciembre va a ser clamorosa y va a ser el inicio del gran cambio en Venezuela. Muchas gracias, gobernador, por compartir este tiempo de conversación en exclusiva para Ricardo Lo Dice. Estuvimos conversando con el exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien regresa a Venezuela este 15 de octubre, después de más de 6 años de exilio. Les recuerdo que pueden seguirme a través de todas las redes sociales por Ricardo Lo Dice y suscribirte aquí en mi canal de YouTube. Hasta una próxima emisión. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.